célula, el estudio de las células, la citología, y vamos a ver su historia y sus principales partes, ¿no? Las principales partes de la célula. Como introducción vamos a ver que la célula es todo un micromundo, ¿no? Es todo un mundo microscópico. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una célula al microscopio, pero si la han visto seguramente ha sido una célula sencilla como la célula vegetal. Pero sin embargo, cuando uno hace un estudio más profundo de la célula, se encuentra con que es un microcosmos. O sea, en verdad, literal, chicos, un microcosmos, es un espacio microscópico. Puedes encontrar distintas partes y cada parte tiene sus subpartes y así es todo un mundo. Fascinante el estudio de la célula. Existen organismos que están formados por una sola célula. A ellos se les denomina unicelulares, ¿sí? Unicelulares. ¿Quiénes son? Bacterias, algas microscópicas y los protozoarios. Ahora, de las tres, te recomiendo que te grabes o que apuntes las bacterias. Sí o sí, no fallas con esa respuesta. Con algas sí, porque como ves, dice algas microscópicas, o sea que las algas macroscópicas no están formadas por una sola célula, sino por múltiples células. Los protozoarios, algunos son unicelulares y otros son pluricelulares, así que también no te confíes mucho de ellos. Pero las bacterias, ahí sí no te equivocas. Las bacterias, todas sin excepción, están conformadas por una sola célula. Que estén en colonia, o sea, que estén juntas, no quiere decir que sean un individuo pluricelular, no, son una colonia. Son muchas bacterias juntas, ¿no? En su momento hablaremos bastante de las bacterias. Tenemos otro grupo de organismos que van a estar formados por cientos o billones de células y estos organismos se llaman pluricelulares. Y aquí tenemos a algas también, pero las macroscópicas. Tenemos a los hongos macroscópicos, porque también hay hongos microscópicos. Las plantas y los animales. ¿Con cuál no fallas? Con plantas y animales, ¿sí? Entonces también me gustaría que anotes eso. Para organismos unicelulares, ejemplo, bacterias. Organismos pluricelulares, ejemplos, plantas y animales. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profesor. Vamos a ver el procedimiento, cómo es que se llega a establecer la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? Son una serie de postulados que nos dicen que la célula es el principal componente de los seres vivos, que todos los seres vivos están conformados por células, que la célula proviene de otra célula y entre otros postulados. Pero ¿cómo llegamos a esas conclusiones? No fue de la noche a la mañana, sino fue un proceso que inicia con la invención del microscopio. La teoría celular inicia con la invención del microscopio. ¿Quién inventa el primer microscopio compuesto? Los señores hermanos Hans y Zacarías Jensen. ¿Sí? Galileo también inventó su microscopio, pero personal, no lo hizo masivo. Quien difundió, lo elaboró de manera masiva fueron esos dos hermanos, ¿no? Hans y Zacarías Jensen. El primer microscopio fue fabricado en Holanda por los hermanos Jensen, ¿no? Ese microscopio tenía un aumento de 10x a 30x y lo utilizaron para observar pulgas e insectos. Cuando hablamos de un aumento 10x, quiere decir que la imagen que tú veas en el microscopio se ve 10 veces aumentada. Si tenías pues una hormiga que medía medio centímetro, ¿no? Ahora va a medir hasta 5 centímetros. 10 veces su tamaño. No, bueno, sería, sí, 10 o 5 centímetros. Tenemos en 1655, tenemos aquí el nacimiento quizás de esta ciencia, de la citología, y gracias a Robert Hooke. Robert Hooke, con ayuda del microscopio que ya se había inventado, él
se compra un microscopio y hace observaciones de distintas estructuras, desde seres vivos hasta piedras, minerales, todo tipo de estructura que se le imaginaba. Todas las estructuras que él vio los plasmó en dibujos, ¿no? Hizo sus observaciones y dibujó. Esas observaciones las condensó en un libro y su libro se llama Micrografía. Ahí ustedes pueden ver la portada del libro. En total hay 58 observaciones en este libro de Robert Hooke. La observación 58, ¿sí?, se titula Sobre el esquema o textura del corcho y de las células y poros de otros cuerpos espumosos, ¿no? Claro, esto no difícilmente lo encuentran en un libro de biología básica. Yo me he dado el trabajo de descargar el libro, ¿no? Claro, es una fotocopia en PDF del libro de Hooke y buscar, pues, si es cierto o no, si está ahí los dibujos. Y sí, encontré la hoja, ¿no?, que están viendo ustedes a la derecha. Es la figura de la observación 18, donde Hooke hace una descripción de lo que está observando, ¿no? Y esencialmente, ¿qué había hecho? El cortar un corcho. Corta una lámina muy fina de corcho y la pone al microscopio y observa lo que ustedes están viendo en esa imagen. Espacios vacíos a modo de celda. Él lo compara con el panal de abejas, ¿no? Eso se parece a un panal de abejas. Está hecho de celdas. El hecho de que un tejido esté conformado por celdas ya le daba una idea a Hooke de que este podría ser, pues, la unidad de todo ser vivo. Pero lo que Hooke vio era un tejido muerto. De allí que observó espacios vacíos, porque un tejido vivo en ese espacio vacío contiene un núcleo, un citoplasma, una membrana celular, una mitocondria y todas las partes de una célula que ustedes seguramente ya han visto en primaria y en los primeros años de secundaria. Bien, Hooke entonces lo que hace es descubrir la célula, ¿no? Y le pone ese nombre debido a que observó celdas, ¿no? Y celdas en latín es cell, y de ahí el nombre se fue convirtiendo en célula. Hoy en día nos referimos a célula de otra forma, pero si alguien quiere ser un poco exquisito, pues diría, debemos cambiar ese nombre, porque célula es una celda, espacio vacío, y una célula no es un espacio vacío, más bien tiene contenido. Pero bueno, el nombre quedó así. Tenemos una frase aquí, quizás les interesa analizarla y tiene que ver con lo que vamos a estudiar más adelante, ¿no? El objetivo final de todas las intrigas de amor, ya sean estas cómicas o trágicas, es realmente de mayor importancia que todos los otros fines en la vida humana. ¿Sobre qué es lo que da vuelta? No es nada menos que la composición de la siguiente generación. Esa es una frase de Arthur Schopenhauer y fue citado por Darwin en 1871. Alguien, claro, para también obtener algunos puntos, se atrevería a interpretar esta frase. ¿Qué es lo que nos quiere decir el señor Arthur Schopenhauer, que fue citado por Darwin? ¿A qué se está refiriendo? Que ahorita en esta generación le da más importancia a las intrigas del amor que a los fines, otros fines que tiene la vida humana. ¿Por qué crees tú? Es Georgina, ¿no? Sí. Georgina, ¿por qué crees que el señor Arthur Schopenhauer creía que todas las intrigas, esas cositas que tienen los enamorados, son más importantes que cualquier otro aspecto de la vida? Porque no toman en cuenta los otros factores. O sea, no se centran en eso, como por ejemplo lo hizo el señor. El señor Darwin también comparte esta idea. Nos dice
todas las intrigas amorosas, el desamor, los juegos, ¿no? Ver dos enamorados que quizás estén para nosotros, quizás perdiendo el tiempo en las calles, o saliendo, o peleando, discutiendo. No, uno diría, pierdan el tiempo. Pero contrario a eso, Darwin y Schopenhauer dicen, no, eso es más importante que cualquier otra cosa en la vida. La pregunta es por qué consideran ellos tan importante esas cositas de los enamorados. Pero cuando, a ver, porque fortalece o da avance a un crecimiento. Para esos dos señores, ¿qué es lo que está en juego? Entre este amor, desamor, ir y volver, ¿qué está en juego? La estabilidad emocional. Ya, y con esto, ¿qué cosa viene después que las dos personas logran juntarse? ¿Qué viene? Fortaleza o algo así. La unión, La unión, y con la unión, el amor, El amor, ¿cuál es el fin máximo de una relación? el crecer, el crecer, el valorarse. Y después, ¿qué, chicos? ¿Qué viene? La muerte. Profe. La descendencia, los hijos. Ah, Bien, eso fue una frase que estaba leyendo y me atrajo bastante, bueno, y quería compartirla. Cuando ellos dicen, más importante que cualquier otra cosa, que quizás el trabajo de un político, de un médico, de un astronauta, más importante que eso es esto, ¿no? Las intrigas, el amor, las peleas. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto está en juego la siguiente generación, ¿no? O sea, se están jugando eso prácticamente. Eso es lo que piensa Schopenhauer y Darwin. No sé, ustedes ya sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Bien, ¿a qué viene esto? A que vamos a hablar de un señor Leeuwenhoek, que es de mucho tiempo atrás de Darwin y Schopenhauer, y él en 1674 observa por primera vez bacterias espermatozoides de distintos animales, hombre, conejo, ranas, peces y hasta insectos. Y propone una teoría que se llama la teoría del animánculo o la teoría animanculista. ¿En qué consiste esto? Consiste en que para Leeuwenhoek, que no tenía un microscopio moderno como el que tiene ahora la humanidad, sino un microscopio más bien precario, y no podía hacer una observación minuciosa, pero él observaba que en el espermatozoide había una pequeña cabecita. Y él creía que dentro de esa cabecita, ¿qué había para él, chicos? ¿Qué crees que creería, según la imagen que estás viendo? el embrión. ¿Cómo? ajá, el embrión. El embrión. El embrión. Ni siquiera le decía embrión, él le decía, ya hay un hombre pequeñito ya. Embrión, sabemos nosotros que un embrión todavía no está formado completamente, pero él no, él le decía, la teoría animalculista dice que en el espermatozoide de los machos, en la cabecita de ellos existe un hombre en miniatura. Y cuando ese hombre en miniatura dentro del espermatozoide ingresa al óvulo de la hembra, bueno, no, ni siquiera sabían que había óvulo, ingresa a la hembra, solamente lo que hacía era crecer nada más. Entonces, ¿a quién le quitaban protagonismo? A la mujer. A la mujer, claro. Ven cómo la ciencia en algún punto, sin querer o queriendo quizás, tenía una postura machista porque decía, la mujer no tiene mucho que ver en la procreación de los hijos, solamente ella, son palabras de esos científicos, ¿ah? Actúan como un receptáculo nada más. Reciben el espermatozoide y lo mantienen, ¿no? Y luego el hombre crece. Pero todo depende del varón.
La mujer solamente decían modela, con alguna forma, modela la sangre del futuro individuo. Pero el varón es el que aporta todo. Esta idea se descartó en su totalidad en el siglo XIX, quizás antes, cuando se descubrió pues que tanto varón y mujer aportaban con la mitad de la carga genética que más adelante termina en un individuo. Pero así estaba el avance, chicos, ¿sí? Luego, en 1833, el señor Robert Brown publica observaciones microscópicas en orquídeas, ¿no? Las orquídeas son flores o plantas muy apreciadas por su belleza. Y no son... ¿Perdón? También es un símbolo patrio en Venezuela. Ah, qué bueno. No sabía eso. Gracias por el dato. Es muy difícil de cultivar las orquídeas. Necesitan muchos cuidados. Claro, en un hábitat que no es su hábitat, ¿no? Aquí en Lima se cultivan y se venden orquídeas, pero como te digo, el trabajo no es nada sencillo. Y bueno, trabajando con orquídeas, el señor Robert Brown descubre el núcleo celular, lo que el señor Robert Hooke nunca vio, porque estaba observando tejido muerto. El señor Robert Brown observó tejido vivo de orquídeas y él vio un núcleo, una estructura central, ¿no? Le llamó núcleo. Hasta esta fecha el concepto de célula se transformó en el de una masa de protoplasma. Así se le llamaba el contenido de toda la célula, protoplasma. Y el protoplasma bordeaba al núcleo, que fue denominado citoplasma, ¿no? El protoplasma pasa a ser citoplasma, pero son los libros modernos. Libros antiguos todavía se llama protoplasma al citoplasma. Bien. Entonces, Virchow nos plantea que toda célula proviene de otra célula. Y con todo lo que hemos visto, llegamos a la teoría celular, que si bien es cierto, Sladen y Schwann son los fundadores de esa teoría, son los que dieron quizás los aportes más importantes, ¿no? Años después se realizaron otros descubrimientos que permitieron llegar a la versión moderna de lo que es la teoría celular, que afirma lo siguiente. Primero, las células son las unidades morfológicas y fisiológicas de todos los seres vivos. ¿Qué significa esto? Que las células son las unidades estructurales de todos los seres vivos y también son las unidades funcionales. Segundo postulado, las propiedades de un organismo dependen de las de sus células individuales. Las propiedades que tenemos los seres vivos dependen de nuestras células. Tercer postulado, las células se originan únicamente de otras células y su continuidad se mantiene a través de su material genético. Las personas al momento de procrear, de generar descendencia, trasladan su material genético. La unidad más pequeña de la vida es la célula. No se conoce algo más pequeño que la célula que contenga vida. Acá hay una nota sobre la base de esta teoría, es que en 1902 el señor Alexander Ivanovich Oparin publica la teoría sobre el origen abiótico de la célula. Bien, llegamos entonces a la célula, al concepto de lo que es una célula. Como vimos en la teoría celular, la célula es la unidad vital, morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Ese sería el concepto que necesitaría que ustedes apunten, ¿sí? No olviden que la siguiente semana la prueba fija es a la salida y posiblemente haya una a la entrada. Bien, la clasificación de las células. Las células se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios. Tenemos tres criterios. Primero vamos a clasificar a las células de acuerdo a su nutrición.
luego de acuerdo a su estructura, es decir, al grado evolutivo que tienen, y por último, de acuerdo a su forma. Profesor, ¿podría poner la anterior un ratito? Así es, ahí está. ¿Me indicas para avanzar? Ya, profesor. Ok. Bien, les decía que aquí en la clasificación de las células de acuerdo a su nutrición tenemos tres grupos. Tenemos las células autótrofas, las células heterótrofas y las mixótrofas. Las autótrofas son por lo general células fotosintéticas y se caracterizan por que ellas elaboran su propio alimento. ¿Sí? Las heterótrofas no elaboran su propio alimento. Aquí tendríamos que aclarar esto. No elaboran sus alimentos. Entonces, al no elaborar sus alimentos, necesitan consumir alimentos de otro lado, ¿no? Esas son las células animales, por lo general. Las vegetales pueden producir su propio alimento, ¿no? Por ejemplo, vemos que los árboles surge por ahí un fruto, un tubérculo, y ahí es almacenado el alimento de esa planta. No necesita más, ¿sí? Y quizás alguno dirá, pero profesor, ¿el agua no es su alimento? No, el agua no se considera un alimento. El abono tampoco. ¿Por qué? La planta no tiene un aparato digestivo. Entonces, ¿cómo puede procesar un alimento? No tiene un aparato digestivo porque no procesa un alimento, porque ya tiene el alimento dentro de él. No es necesario generar todo un aparato digestivo si tú ya tienes un alimento, si ya tienes la capacidad de tú mismo crear tu alimento. Nosotros los animales no podemos hacer eso. Necesitamos consumir alimento del exterior y para eso necesitamos un aparato digestivo para que procese todos esos alimentos. En el caso de las células mixótrofas, hacen ambas cosas y este es un protozoario, se llama euglena. Una nutrición mixótrofa quiere decir que cuando hay luz solar, elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis, al igual que las plantas, que son autótrofas, pero cuando no hay sol, empiezan a mover su colita, su flagelo, en busca de alimento y se comportan como una célula heterótrofa. Aquí tenemos las células autótrofas, sintetizan su propio alimento, obtienen el carbono como fuente orgánica en forma de CO2. Tenemos aquí algunos ejemplos, células vegetales, algas y algunas bacterias fotosintéticas. Hay bacterias que hacen fotosíntesis. Plantas, fotosíntesis. Algas, fotosíntesis. Todas generan su propio alimento, por lo tanto son autótrofas. Las células heterótrofas no pueden sintetizar su propio alimento, por lo tanto obtienen el carbono a partir de fuentes orgánicas. Ejemplo, los animales, los hongos, los protozoarios y algunas bacterias, algunas. La célula mixótrofa son aquellas que son consumidoras y a la vez pueden sintetizar su propio alimento. El ejemplo más conocido es la euglena. Como te decía, la euglena es un protozoario que puede fabricar su propio alimento y a la vez también puede hacer fotosíntesis. Llegamos a la segunda clasificación, de acuerdo a la estructura, de acuerdo al grado evolutivo. Para ustedes,
¿cuál sería la célula más evolucionada? ¿Las procariotas o las eucariotas? Las eucariotas. Eucariotas. ¿Por qué? ¿Por qué son las más evolucionadas? Porque presentan carioteca. Las procariotas, el término, vamos por el nombre primero. ¿Cómo se llama? Almacenado por diferentes reinos. Sí, tiene que ver con los reinos, pero analizando el nombre, procariotas. Pro significa antes, Antes. antes. Cariota es membrana nuclear. Cuando hablamos de carioteca, estamos refiriéndonos a la envoltura del núcleo, ¿no? Todos hemos alguna vez disfrutado de un chupetín, que a veces le llaman chupetes, ¿no? ¿Sí? ¿Todos conocen al chupetín? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. El chupetín tiene una cubierta, que es una envoltura de plástico, ¿no? Uno quita la envoltura y empieza a consumir el chupetín. Esa envoltura y el chupetín, el caramelo, son similares a lo que sucede con el núcleo y la carioteca. La carioteca es la parte del núcleo que es como una envoltura, como la envoltura del chupetín. Esa es la carioteca, una envoltura del núcleo. Cuando hablamos de procariotas, hablamos de organismos no evolucionados que en el camino de la evolución no lograron formar una estructura que se podría llamar carioteca. Entonces, ¿qué tienen? No tienen carioteca, tienen una estructura similar a eso. No lograron formar carioteca, por lo tanto, su núcleo no tiene carioteca. Y si su núcleo no tiene carioteca, ¿podríamos decir que no tiene núcleo? ¿Estaría bien decir que las procariotas no tienen núcleo? No. No, lo digo porque al menos a mí en primaria me enseñaron eso, ¿no? Procariotas no tienen núcleo, eucariotas sí tienen núcleo. No es así. Las procariotas tienen una estructura muy parecida al núcleo, pero sin embargo le falta la carioteca, esa envoltura nuclear. Entonces, profesor, ¿por qué no decimos que tiene un núcleo sin envoltura? No, pues, es que si no tiene envoltura ya no es un núcleo. Está difícil, ¿no? Sí, entonces mejor pongámosle nucleoide. Esa es la forma adecuada de referirnos a la estructura que casi es un núcleo, es un nucleoide, algo parecido al núcleo. Que si las bacterias seguirían evolucionando, podrían formar un núcleo, pero no quieren, se quedaron ahí, así están bien. ¿Sí? La carioteca, envoltura nuclear, o también le puedes llamar membrana nuclear, ausente totalmente en las procariotas. Eucariotas, eu significa verdadero y cariota ya sabes que es la envoltura, ¿no? Entonces, las eucariotas son organismos que tienen células con un verdadero núcleo o una verdadera carioteca. Estos organismos son más evolucionados y sí lograron formar un núcleo verdadero. Entonces, las procariotas no tienen carioteca, por lo tanto su núcleo es un nucleoide, no es un núcleo. Y ahí están todos los que pertenecen al reino Monera, o sea, a las bacterias. Las eucariotas, células que sí lograron formar una carioteca, por lo tanto tienen un núcleo verdadero. Estos organismos están incluidos en el reino Protista, Fungi, Plantae y Animalia. De los 5 reinos biológicos descritos por Robert Whittaker, el primero, solo el primero, está conformado por organismos procariotas.
Los 4 últimos, desde protista hasta animalia, están conformados por organismos que tienen células eucariotas. Tenemos ahí una estructura que es una célula procariota, ¿no? Vemos una pared celular. Ojo, chicos, la pared celular de una bacteria le da la forma a una bacteria. La pared celular le da forma a la bacteria. No solo la bacteria, toda pared celular le da forma a la célula. Así como la pared de nuestra habitación, la pared de nuestra casa, le da una forma rectangular, triangular, cuadrada, no sé. Igual, la pared celular le da forma a la célula. Y es así que hay bacterias que tienen su pared celular en forma de círculo, se les llama coco. Si son dobles, diplococos. Si están en forma de cadenita, estafilococos. Si están en forma de racimo de uva, estreptococos. Si es una estructura alargada, se llama bacilos. Y si es una estructura en forma de coma, se llama vibrio. De coco tenemos bacterias, los diplococos sobre todo, que causan inflamación en la garganta, al igual que los estafilococos y los estreptococos, ¿no? Si uno tiene la garganta inflamada por haber consumido mucha bebida helada quizás, seguramente debe tener una de esas bacterias en su tejido esofágico. Bacilos, tenemos el bacilo de Koch, que causa la TBC, y en vibrio tenemos el vibrio cholerae, que causa el cólera. Ahora sí, todo tipo de bacteria tiene pared celular, que ya vimos que le da la forma, tiene una cápsula, tiene una membrana celular, ADN también lo tiene nucleoide, ojo, no es núcleo, nucleoide, porque le falta la envoltura nuclear, le falta carioteca, le falta membrana nuclear. Los tres son lo mismo. Citoplasma, flagelo, que es la colita, y estos pequeños vellitos o pelitos que tiene aquí se llaman fimbrias, ¿no? Acá le dicen pelo, pero son fimbrias. Tienen un plásmido, que es un ADN extra cromosómico, un mesosoma y tienen ribosomas. No tienen carioteca, por lo tanto no van a tener el sistema de endomembranas. Y tenemos aquí la célula eucariota. Aquí los organismos que tienen este tipo de células son los protozoarios, hongos, plantas y los animales. Como ya ven, eu significa verdadero y carión es núcleo, verdadero núcleo. Tenemos aquí no una pared celular porque las células animales no tienen pared celular. En vez de pared celular tienen glucocálix, que es una estructura que vamos a ver más adelante. Mitocondria, ribosomas, núcleo, y dentro del núcleo tienen un nucleolo, y dentro del nucleolo pues ADN, tienen su membrana nuclear, microtúbulos, citoplasma, el aparato de Golgi, centrosomas, lisosomas y la membrana celular. La célula vegetal, a diferencia de la animal, sí tiene una pared celular. A diferencia, mira la diferencia que estoy marcando. Animal sin pared celular, vegetal con pared celular. Bacteria también tiene pared celular, pero la pared celular de la bacteria tiene peptidoglicano y la pared celular de los vegetales tiene celulosa. Los animales no tienen pared celular. Los hongos también tienen pared celular y está hecha de quitina, que eso es una proteína, perdón, es un polisacárido que solo encontramos en hongos. Bien, y así llegamos a la final. Estos ejercicios que están aquí, por el tiempo, los he dejado como una tarea. No sé si ya han visto en Classroom, tienen ahí una tarea que se vence mañana a las 8 de la noche, que básicamente es lo que íbamos a hacer en clase, ¿no? Relacionar, completar un mapa conceptual, escribir algunos conceptos que nos piden. Todo eso lo van a tener que hacer en su cuaderno.